pues de poder, pues, pero ya está, ya hay una asignación. Ya hay una asignación, ya hay unos puntos también, pero me dicen que ellos que ya han venido. Livia, ¿me estás escuchando? Y no, en Estados Unidos. Sí, señora, sí le escucho, solo que al Ok. fondo se escucha como una voz también. Ok, ya. Mientras tanto, ¿Se sigue escuchando el fondo? Ya se escucha menos. Ya no. Ok, ok, listo. Entonces, voy a iniciar el CIPAS con ustedes. Pues, ¿cuál es la idea? Vamos a ver las fases de la entrevista, que es lo que está dentro del paso que estamos viendo, dentro del paso 3, y los tipos de pregunta que pues yo sé que han sido muy juiciosas y han visto el taller de preguntas que hicimos y me imagino que alguna de ustedes participó en dicho taller, ¿cierto? Pero entonces quiero dejarles unas claridades respecto a las fases de la entrevista, que es lo que he visto en el ejercicio de lo que comparten en los foros, que tienen un poquito de debilidad en eso, para que podamos construir el cuestionario. Y finalizando, pues quiero que construyamos los anexos de las actividades, pues para que ustedes tengan la claridad puntual de cómo se desarrollan y de qué es lo que se debe plasmar en cada uno de los anexos, y pues dar como una explicación respecto al caso que estamos tratando. ¿Listo? Para las compañeras que están acompañándome hoy en el CIPAS. Entonces voy a iniciar. Entonces vamos a ver inicialmente las fases de la entrevista. Yo les pido que si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpan, porque pues no las puedo ver. No sé quién de pronto me levanta la manito o me pone mensaje en el chat, o dejamos las preguntas para el final para que podamos aportar, ¿cierto? Entonces, dentro de las fases de la entrevista, como nosotros hemos leído en los contenidos de la unidad, encontramos que tenemos 3 fases, ¿cierto? Entonces, la inicial es una fase de rapport. Dentro de esta fase de rapport establece que sea de 8 a 10 minutos. Entonces, vamos haciendo una contabilización del tiempo que nosotros pudiéramos gastar o usar en el desarrollo de una entrevista, ¿cierto? A un consultante. Dentro de esa fase de rapport, que es importante, o el paso a paso que se establece en esa fase de rapport, está el saludo, la presentación del profesional, es decir, de cada uno de nosotros como profesionales en psicología. Le debemos preguntar al consultante cómo quiere que le llamemos, si quiere que le llamemos por su nombre o con algún diminutivo. Hacemos preguntas sobre los datos personales, sociodemográficos, de ubicación, de residencia, y explicamos el objetivo de la entrevista, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Esta entrevista la hago para conocer de pronto sus expectativas, dependiendo en el contexto en el que estemos, ¿cierto? Como nosotros vamos a trabajar en contexto educativo y adentrándonos en el caso del niño que tenemos, nosotros le vamos a hacer una entrevista a los padres del niño, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice el caso, nosotros vamos a entrevistar a los padres del niño. Entonces, dentro del objetivo de la entrevista, ¿qué vamos a decir? Le vamos a explicar a los padres que queremos conocer un poco de la historia del niño, pues para reconocer un poco más las situaciones que está viviendo el niño, si de pronto tiene algún antecedente o alguna situación que lo lleva a distraerse de la manera como se distrae, ¿cierto? Hacemos un consentimiento informado, como lo hicimos en el paso anterior, la especificación de que el consentimiento informado sea firmado de manera original, ¿cierto? Pero si nosotros hiciéramos una atención por teleconsulta, inicialmente nosotros le leemos el consentimiento informado al consultante y le pedimos su consentimiento, así como yo estoy haciendo con ustedes hoy al pedirles que me permitan grabar el encuentro del CIPAS, ¿cierto?
O estructuramos un consentimiento informado que le demos el aprobado, como cuando en algunas encuestas nos piden aprobación para el uso de datos personales, ¿cierto? Entonces usted virtualmente solamente cliquea en acepto o no acepto y ese sería la firma del consentimiento informado, ¿cierto? Si hiciéramos un proceso de teleconsulta. Dentro del proceso de rapport, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del proceso de rapport? Es llegar a esa confianza, a esa empatía, a esa comunidad, a comunicación, perdón, a que el consultante se sienta tranquilo con nosotros, ¿cierto? Que sienta que está siendo escuchado, que lo escuchemos, que logremos que él pueda expresar todas las situaciones que está viviendo, en ese ámbito, en ese ambiente de confianza, donde logremos recoger muchísima información. Entonces, ¿por qué es tan importante esta fase inicial? Porque es donde nosotros establecemos la confianza para que nuestro consultante nos cuente lo que le está sucediendo, ¿cierto? Después de la fase inicial pasamos a una fase intermedia que le llamamos, que es la fase del establecimiento de hipótesis. Esta fase tiene un tiempo estimado de 45 minutos. En esta fase es donde vamos a recoger muchísima información para que nosotros podamos pensar o establecer una hipótesis respecto a lo que sucede en ese ambiente educativo, familiar, organizacional. Bueno, en nuestro caso, estableceríamos una hipótesis respecto a lo que le está sucediendo al niño de 8 años, ¿cierto? ¿A partir de qué? Entonces, fíjense que si ya leyeron el caso, tenemos una entrevista que probablemente la psicóloga le hizo a la docente que está encargada del niño y una entrevista que le debemos hacer a los padres para recoger información respecto a lo que le sucede al niño, ¿cierto? Entonces, en esta fase intermedia nosotros debemos hablar en un tono agradable, ¿sí? Seguir manteniendo la confianza, recoger la información. Como ya hemos hecho un ejercicio de preguntas, igual ahorita les voy a hacer un resumen, entonces yo juego con las preguntas, si puedo hacer unas preguntas proyectivas, unas preguntas sugerentes, ¿sí? Digamos que en esta parte ya yo no voy a hacer preguntas abiertas o cerradas a menos que en el hilo conductor de la entrevista suceda, ¿cierto? Porque yo debo seguir un hilo conductor, yo no puedo empezar a preguntar por la situación del niño y pasarme de pronto a ¿y qué? ¿Y cómo le va al papá en el trabajo? ¿Cierto? Porque yo estoy cambiando de tema, no estoy siguiendo el hilo conductor, entonces me perdería y pues mi consultante también queda extraviado respecto al tema que está tratando, ¿cierto? Indagar respecto al objetivo principal de la entrevista. Siempre tenemos que ir encaminados al objetivo que tenemos de la entrevista y al que expusimos en la fase inicial, en la fase de rapport, ¿cierto? Hacemos expresiones de asentamiento, que es mover la cabeza para que nosotros evitemos interrumpir a la persona cuando está contando, comentándonos la situación que está viviendo, los sentimientos o las emociones que está expresando, ¿cierto? Tener en cuenta ciertas limitaciones del entrevistado, si no me quiere expresar, si no me quiere contar. Acuérdese que dentro de los tipos de pregunta hay personas que si son tímidas, yo puedo llegar a hacerle una pregunta que me pueda dar mucha información. O hay otras personas que con una sola pregunta que le hacen, le va a emitir toda la información que usted pueda necesitar, ¿cierto? Todas las entrevistas las deben adaptar al tipo de consultante que ustedes tengan. En una parte de la documentación de la unidad, que espero que la hayan leído, les dan un ejemplo de tipos de clientes o de consultantes, ¿cierto? Entonces hablan del consultante agresivo, el que llega peleando, el que llega gritando, el que nada le sirve, el que las opciones y las herramientas que le da usted como psicólogo no son válidas y les dan también un establecimiento de cómo tratar a esa persona, ¿cierto? De ser serio, de darle la información concreta, de no titubear, de enfrentar las respuestas
pues a las preguntas que él haga, ¿cierto? Pero que mantener su autoridad. O pueden tener también un consultante tímido, introvertido, al que usted le tiene que preguntar y preguntar para sacarle la información, ¿cierto? Entonces yo les invito a que lean esa parte de las unidades para que sepan y conozcan del tipo de entrevista. Es importante darle tiempo a la persona para que responda las preguntas, sino que usted de pronto entre a preguntar una sobre otra y que la persona no sepa qué contestar, ¿cierto? O que en medio de tantas preguntas que usted hizo, pues responde todo y usted tampoco logró recoger la información que necesitaba, ¿cierto? Esta es entonces la fase de establecimiento de hipótesis. De ahí entonces nosotros, de toda la información que recojamos en estos 45 minutos, es que vamos a decir o a compartir el informe psicológico respecto a lo que nosotros evidenciamos, observamos. Acuérdense que en las entrevistas no solamente hacemos una entrevista, no solamente planteamos preguntas, sino que también hacemos un proceso de observación, ¿cierto? De observación de las conductas, como aprendimos en el paso anterior. Entonces, si se mueve, si se acuesta, si apaga los ojitos, si de pronto hace un signo de aburrimiento porque se pone la manito en la cara y como que, ay, no. Entonces, todos esos son conductas de nuestra comunicación no verbal que nos dan información a nosotros como psicólogos. Importante para que lo tengan. Dentro de esta fase intermedia, también es importante no hacer silencios extensos. ¿Por qué? Porque si hacemos un silencio muy largo, entonces el consultante puede estar pensando que no le estamos prestando atención, ¿cierto? Entonces estamos pensando en cualquier otra cosa y ya no dejó de importarnos lo que él nos estaba diciendo. La orientación de preguntas en el tema particular objetivo de la entrevista, como les decía anteriormente. Hay que plantear algunas preguntas cerradas, como les decía, pero pues ya en esta fase de la entrevista llegamos a un punto de la información donde llegamos a hacer preguntas cerradas, pero son muy pocas. Generalmente tratamos de hacer preguntas abiertas, circulares, proyectivas, sí, sugerentes, como para seguir recogiendo información. Dejar los temas íntimos para el final, entonces eso es como para que no se distraiga el objetivo de la entrevista, ¿cierto? Como si usted tiene una relación de pareja, como es su relación íntima, no sé si tienen insultos, si tienen gritos, cosas como que ya son muy privadas de las personas para que eso no distraiga el objetivo de la entrevista. No emplear términos técnicos, que es importante, y tampoco tutear a las personas, ¿sí? Siempre ustedes deben tratar a su consultante de usted, porque ustedes no tienen un establecimiento de confianza, un nivel de confianza con su consultante como para tutearlo, ¿sí? Y cuando hablamos en términos técnicos, por ejemplo, si habláramos de que le hacemos una entrevista al niño que tenemos en nuestro caso y le hablamos de un término técnico como ¿y qué tal? ¿Cómo manejas tus procesos emocionales? Pues el niño no va a entender qué es lo que ustedes le están diciendo, ¿cierto? O dependiendo pues el proceso, el nivel educativo, el nivel cultural de las personas, pues ustedes no pueden llegar a usar esos términos técnicos porque las personas no les van a entender qué es lo que usted está preguntando, ¿cierto? Entonces digamos que usted tiene que hablarle en el término del léxico que utilice el consultante al que está tratando. Evitar preguntas de sentido negativo. ¿Cierto que usted no quería venir? ¿Cierto que a usted no le gusta estar acá? ¿Sí? Pues porque como que usted sugiere que diga, sí, es verdad, no, a mí no me gusta estar acá. ¿Sí? Entonces, hace como que el paciente diga, no, pero pues esto no sirve de nada porque me están preguntando todo en negativo. ¿Sí? Y lo importante siempre es tomar nota de lo que te están contando, pero no perder de vista al consultante. Recuerden siempre esa interacción personal en la comunicación no verbal. Nuestra comunicación no verbal es el 90% de nuestra comunicación. Si nosotros perdemos la vista, el entrevistado, además de perder esas conductas observables, el entrevistado va a sentir que nosotros no estamos interesados en lo que él nos está contando, ¿cierto? Luego venimos a una fase final, una fase de cierre. Entonces en esa fase de cierre yo tengo que ir haciendo un cierre paulatino.
No es que le termine de preguntar, le digo, bueno, chao, ya se acabó, entonces nos vemos otro día, ¿cierto? Sino que yo tengo que ir preguntando hasta ir haciendo cierres, ir concluyendo, ¿cierto? Entonces, en conclusión, usted me está contando qué le está pasando esto, qué le está pasando tal cosa, hacer un resumen de lo que nos están contando, preguntando si tiene dudas, ¿sí? Preguntarle si tiene dudas, si tiene algo que se quedó pendiente, si de pronto nos quiere comentar alguna otra cosa, darle las tareas, ¿sí? Explicarle el tratamiento que vamos a seguir, si vamos a hacer un proceso terapéutico, cuántas veces nos vamos a encontrar y por qué razón lo vamos a hacer, ¿cierto? Si le dejamos una tarea para la siguiente actividad, entonces ¿por qué se la dejamos? ¿Cuál es el objetivo de esa tarea? ¿Y qué tarea es la que le vamos a dejar? Le vamos a planear, a decir cuándo es el próximo encuentro, si es necesario, en caso, por ejemplo, de que sean de esas situaciones álgidas en salud mental que necesitamos nosotros comentar o remitir con otra especialidad como es el caso de psiquiatría. Entonces en esta fase de cierre nosotros haríamos el proceso de remisión y le damos una frase positiva, ¿cierto? Entonces todo va a estar bien, las cosas van a mejorar, es maravilloso escucharle, ¿cierto? Como para que se motive a volver, ¿cierto? Y le damos una despedida. Entonces estas serían las tres fases de la entrevista para que ustedes las tengan claras, porque ahorita pues vamos a hacer un ejercicio para que tengamos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Yo quisiera de pronto, si tienen alguna pregunta, ¿quién quiere preguntar? ¿Alguna inquietud que tengan al respecto? Doy un ratito para que me pregunten respecto a las fases de la entrevista. ¿Quién quiere preguntar o no hay preguntas y continúo? Ok, no preguntas, nadie responde. Me siento sola, me siento como el consultante. Todo claro. Gracias, Lidia. Me siento como el consultante que no le están poniendo cuidado, ¿cierto? Gracias, Elizabeth. Ok, entonces voy a continuar. Entonces vamos a ir a hacer un recorderis, ¿cierto? De los tipos de preguntas, porque yo he visto ya en los aportes que han hecho al foro que han hecho unos aportes muy buenos respecto al desarrollo del cuadro comparativo y los tipos de preguntas. Entonces yo vuelvo a hacer un recorderis, pero esto es un resumen grandísimo de todo lo que dijo el profe en el taller de preguntas. Entonces tenemos los tipos de preguntas que aparecen puntualmente en las unidades del curso, la unidad del curso, ¿cierto? Entonces tenemos las preguntas cerradas que vienen dadas por sí o no, verdadero o falso, que tienen unas respuestas predeterminadas, las cuales nosotros mismos hemos establecido. Entonces pueden ser esas respuestas de selección múltiple, ¿cierto? O las falso verdaderas o las si no. Sí, nosotros ya hemos ofrecido una respuesta para poder llegar a una conclusión, y son estas preguntas cerradas las que podemos estructurar o tener en una estadística, ¿cierto? Para ofrecer unos resultados específicos cuantitativamente. Tenemos las preguntas abiertas, que son las respuestas pues están basadas en los conocimientos, en las experiencias, bueno, las emociones, los sentimientos, las vivencias, todo lo que pueda expresar el consultante dependiendo de lo que nosotros estamos preguntando. Entonces en estas preguntas abiertas es cuando el paciente, puede ser que en la etapa de rapport tú le dices, bueno, ¿y hoy cómo te sientes? Y entonces él empieza a contar toda la historia de su vida, y usted tiene que empezar a tomar nota y a identificar en dónde va, de dónde va saliendo la situación y qué es puntualmente a lo que vino, ¿cierto? En algún momento usted tendrá que llegar a hacer una pregunta de aclaración, ¿cierto? Si es esa persona que le contó muchísimas cosas, entonces dentro de las preguntas de aclaración usted tendrá que llegar a profundizar o a tener claridad en algo que él contó, que el consultante manifestó, pero que a usted no le quedó claro, ¿cierto? Están las preguntas sugerentes, las cuales pues
dan una información anticipada que condicionan a la persona para que nos den una respuesta, ¿sí? Como lo que yo les decía ahorita, cierto que a usted no le gusta venir acá, cierto que a usted no le gusta estar acá, entonces eso es sugerir que me den una respuesta específica, ¿sí? Las proyectivas, entonces las proyectivas son las preguntas que hacemos pretendiendo adentrarnos a los sentimientos, a las vivencias, a esas cosas guardadas que tienen las personas, que cuando yo hago la pregunta, él proyecta todo ese dolor, toda esa insatisfacción o todas esas vivencias que tiene, ¿cierto? Las preguntas de reflejo, entonces producen hechos o sentimientos percibidos durante las preguntas con el fin de aclarar o expresar lo que estamos escuchando, ¿sí? Entonces usted me dijo que podíamos trabajar en la noche, pero ahora me está diciendo, ¿sí?, que podemos trabajar en la mañana. ¿Realmente en qué momento, cierto? Entonces yo trato de reflejar, ¿sí?, ciertas situaciones. O yo hago un comparativo en, usted me contó que se siente mal. Sí, a veces yo también me siento mal, hago como un reflejo con lo que yo estoy sintiendo, ¿cierto? O es bueno llorar, porque a veces es necesario llorar, ¿cierto? ¿Cómo se siente cuando llora? Entonces cuando yo, digamos que me pongo en el zapato del otro y hago un rapport, logro que la persona me cuente ciertas cosas sintiéndose empático con el dolor que yo le estoy demostrando que siento al escuchar lo que me está contando, ¿sí? En las situacionales, entonces, hacemos que una situación que creamos, ¿cierto?, como cuando les preguntábamos si hacíamos una observación natural o artificial, ¿cierto? Entonces en estas son situaciones artificiales, digámoslo así, que hace que pensemos en una realidad. Entonces lo ponemos en una posición como, ¿y si fuera usted al que le robaran su cartera, usted qué haría? ¿Cierto? Entonces lo hago pensar de acuerdo a la situación que yo le estoy exponiendo. Dentro de otro tipo de pregunta tenemos entonces las lineales, buscan la causa de lo que está ocurriendo. Entonces yo empiezo a preguntar, ¿cierto?, muchas veces, qué fue lo que le sucedió, por qué cree que le sucedió, cuándo fue, qué hizo, ¿sí?, qué cree usted que causó esto, ¿cierto? Yo voy recogiendo información respecto a las causas. Dentro de las estratégicas, analiza lo que debería hacer, ¿sí? Es predominantemente correctiva. ¿Qué quiere decir? Que si hemos cometido un error, ¿sí?, por ejemplo, no sé, alguien pateó un perro, entonces usted dice, pero si fuera usted el que lo patearan, ¿cómo se sentiría?, ¿cierto? Entonces no debería ser bien patear al perrito, entonces yo hago sentir la persona el dolor que pudiera sentir el perrito para que analice eso que sí debería ser correcto, ¿cierto? Dentro de las circulares, estas están pues construidas en un sistema de creencias, bien sean culturales, familiares, ¿cierto? Y dentro de esas circulares están las triádicas. En estas triádicas interviene un tercero. Puede ser, por ejemplo, el caso de cuando yo hago un proceso de intervención en pareja, ¿cierto? Entonces yo tengo la pareja y esta persona tercero soy yo, donde estoy llegando a intervenir en lo que hace uno o dice el otro, ¿cierto? Están las de clasificación, que ayudan a trazar un mapa de relaciones y establecen una relación de causalidad. Entonces, en estas de clasificación es cuando nosotros hacemos indagaciones familiares, ¿cierto? Entonces yo logro identificar quién tiene más autoridad que quién de pronto da las órdenes, quién maneja el dinero, a quién le hace más caso el niño, ¿sí? Y entonces ahí vienen también las de alianza. Entonces las de alianza nos hacen ver quién tiene más confianza con el otro o quién le guarda secretos al otro, ¿sí? Las explicativas, que buscan información acerca del sistema de creencias o posibles secretos, ¿sí? Entonces
si uno de los miembros de la familia o del grupo que estamos tratando guarda algún secreto o pide que guarden secretos. Y por último tendríamos entonces las reflexivas que permiten recapacitar o reflexionar en alguna parte de la respuesta, ¿sí? Y permite mantener una postura. Entonces, si me dicen que no, me siento mal y yo quiero salir corriendo y quiero gritar, entonces, pero ¿cuál es la necesidad de correr? Porque quieres hacerlo. Entonces yo quiero reflexionar frente a la decisión de salir corriendo, ¿cierto? Hasta aquí la explicación de los tipos de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta que la haga o continuamos con la explicación para que nos quede más clarito el ejercicio que debemos desarrollar ahora. Tutora, una pregunta. En Bueno, en las referencias que tenemos, en lo que ya yo revisé y estuve leyendo, aparecen unas cuantas, sí, no aparecen todas las que usted está presentando, las que presentaron en el taller, sí, ahí Sí. faltan algunas. Entonces, pero también aquí aparece, por ejemplo, preguntas para observar conducta, ¿cuál sería esa? Y aparece otra que es preguntas de cebo. Ok, sí, aquí me faltaron Entonces, las de si SEO. vamos a hacer estas o toca investigar también todas estas que usted acabó de presentar. Bueno, dentro de las que yo te acabo de presentar faltan las de SEO, ¿cierto? Sí, ¿y cuál sería esa pregunta para observar conducta? Las preguntas para observar conducta pueden ser cerradas, ¿sí? O pueden ser abiertas. Sí, porque aquí aparece una, dice, o sea, como otro tipo de preguntas, ¿sí? Se llama así, preguntas para observar conducta. P-O-C, Sí, preguntas para observar, para sí. observar conducta. Entonces pueden ser abiertas o cerradas, ¿sí? Ah, ok. Entonces, o pueden ser también sugerentes, dependiendo lo que tú quieras observar, ¿sí? Por ejemplo, tú le puedes decir, en el caso de un niño, tú le puedes decir al niño, te puedes arrodillar y luego puedes gatear, ¿sí? Entonces, Ok. por favor, gatea. Después de que tú ves eso, entonces le dices, ¿cómo te sentiste? ¿Sí? Puede ser. ¿Y la de cebo? Y la de CEU, entonces tú le das como una información específica. A ver, ¿cómo te explico? Entonces, él te dio información. Si hablamos, por ejemplo, del caso del niño, entonces el papá dice, es que, bueno, nosotros teníamos una relación difícil con la mamá. Bueno, no sé si pasa, creo que no pasa eso en el caso, pero situaciones que cambiamos. Y entonces en la pregunta de SEO tú le dices, bueno, tú me decías que tienes una relación difícil o tuviste una relación difícil con la mamá, ¿acaso fue por infidelidad? ¿Cierto? Entonces tú le dejas como una parte de la pregunta para que él se agarre de ahí y la pueda Y, contestar. y eso toca como sensibilidad, ¿verdad? O sea, produce en Sí. la persona como una inquietud. Ok. Exacto. Entonces él lograría, si no fue por infidelidad, entonces él tomaría la palabra infidelidad y diría, no, pero pues usted por qué está sugiriendo que yo fui infiel, no es así, no, sí, entonces se explica. Pero si fue real, entonces lograríamos sacar información a partir de eso porque ya le estamos dejando una palabra que hace que él nos responda a partir de ese cebo que le estamos dejando, ¿sí? De esa parte de información que en algún momento nos dio, pero que de pronto nosotros le vamos a dar un poquito más para que nos cuente, ¿sí? Sí, señora. Bueno, Y bueno, entonces la pregunta es, ¿nos basamos, o sea, desarrollamos los tipos de preguntas que aparecen acá o investigamos también la que usted nos acaba de... bueno, si ustedes quieren las pueden hacer con estas. Sí, creo que la única aquí que me falta es la de SEO, es la única que me falta. De resto todas están estas están cerradas, abiertas, aclaración, sugerentes, proyectivas de reflejos situacionales, están
en las unidades. Las lineales, las estratégicas y las circulares. De pronto, estas triádicas de clasificación de alianzas de explicativas no están, ¿sí? Entonces podrían solo nombrar las circulares y hacer una pregunta circular y las reflexivas, ¿cierto? Entonces estamos hablando de 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10 y 11, exacto, ¿sí? Son, Ok. bueno, y las de cebo que sería la 12. Sí. Que sería la 12. Sí, ¿cierto? si en caso tal tienes alguna referencia que nos puedas como pasar, donde podamos encontrar las demás, porque de verdad que aquí no se encuentra como así ampliada. Sin embargo, pues ya tenemos esta explicación donde también pues podemos apoyar. Gracias, tutor. Sí, ok. Igual creo que yo tengo por ahí un documento de Carlton, que entonces eso también se lo puedo compartir para que ustedes vean los tipos de preguntas. ¿Listo? Súper, súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces quiero explicarles cómo van a desarrollar las actividades, ¿cierto? Entonces aquí tengo inicio con el cuadro comparativo, que es lo primero que les están solicitando. En los mensajes del foro yo les estoy diciendo, por favor, denle respuesta a todos los tipos de pregunta en los diferentes contextos. Entonces yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo pongo la pregunta cerrada, por ejemplo. Le voy a poner la descripción. Sí, yo pongo este resumen que yo hice, pero pues ustedes tendrán su propio criterio para colocar la descripción de lo que es la pregunta. Creo que si estás proyectando pantalla, no se ve. Espérame, sí, perdón. Discúlpame, sí. Ok, ahora sí me ven. Ahora sí, sí, señor. Ok, entonces, les estaba diciendo, entonces tengo el tipo de pregunta cerrada, la descripción, la aplicación en el contexto, aquí les están diciendo familiar, educativo, organizacional, jurídico, comunitario y salud. Entonces, en orden, podría ser familiar, ¿cierto? Y empiezan a colocar todos ellos para la misma pregunta cerrada, ¿sí? Entonces, tenemos 6, sí. A ir haciendo los ejemplos de la pregunta, ¿cierto? Entonces, no sé, madre vive, por ejemplo, a la, ¿cierto? El educativo, ¿qué nivel escolar tiene, por ejemplo? ¿Qué nivel escolar tiene? El organizacional ha trabajado antes, bueno, entonces cuando estamos en una cerrada, ¿sí? Luego entonces pasaríamos a las preguntas abiertas. Le damos la descripción, volvemos a colocar todos los contextos y le damos un ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a decir que tenemos la pregunta abierta. ¿Cierto? Y vamos a dar el ejemplo de cada uno de los contextos, ¿sí? Y así con los 11 tipos de preguntas. Por eso la necesidad de que ustedes hagan la actividad de manera colaborativa, porque fíjense que si ustedes se dividen el trabajo y tienen una organización, pues si son 5, les va a quedar muchísimo más fácil desarrollar este cuadro comparativo, ¿sí? Para que lo entreguen completo. ¿Alguna pregunta de este cuadro? Ya despejé la duda, porque yo le había subido mi aporte, pero en realidad yo solamente lo hice con un solo ítem, ¿sí? El ejemplo.
pero ya veo que toca hacer los ejemplos con cada, sí, con cada, Con sí, cada con tipo cada de ítem, pregunta con cada y tipo, cada sí, contexto, ¿sí? cada contexto es. Por eso yo en los foros les estoy escribiendo que tienen un buen aporte, si de pronto les hago una observación en cómo estructuraron la pregunta, el buen aporte, pero les dejo la claridad que deben completar el cuadro en grupo con todos los tipos de pregunta en los diferentes contextos. Entonces, los tipos de pregunta son estos, ¿cierto? Estos 11, 12 que vimos hoy, ¿sí? Y los diferentes contextos, entonces están estos que el mismo cuadro comparativo les está diciendo que son 6, ¿cierto? Entonces son 6 preguntas por cada tipo de pregunta, una por cada contexto. ¿Sí? ¿Soy clara? Listo. Entonces yo creo que Hoy, claro. esta nos quedó clara, ¿cierto? Entonces, así es que ustedes en trabajo colaborativo me tendrían que entregar esta tipología de preguntas completica, ¿cierto? Que va a salir un cuadro largote, claro que sí, pero tiene que tener estos 12 tipos de pregunta en los 6 contextos. ¿Listo? Listo. Entonces, enseguida vamos a pasar a la matriz. Entonces, en la matriz me están cometiendo muchos errores y es que muy seguramente no están leyéndola bien o no les ha dejado, no les ha quedado claro. Entonces yo les voy a dar una claridad en cómo se diligencia la matriz y voy a ir al caso. Este es nuestro caso. No paro de hablar, no escucho, me distraigo y no me comprenden. Aquí dice título, ¿cierto, chicos? Chicas, que creo que estamos solas niñas. Y aquí dice título, ¿cierto? Yo no tengo que cambiar absolutamente nada. Yo tengo que copiar del caso y lo paso a la matriz del caso, fíjense, ¿cierto? Y voy a ver unas intenciones de aprendizaje. Aquí están las intenciones de aprendizaje. Lo que tengo que hacer es pasarlas a mi matriz, ¿cierto? Obviamente léanlas, chicos, léanlas porque en el momento que vayan a hacer el ejercicio de cámara de Gesell, ustedes no van a entender qué es lo que están haciendo, ¿sí? Voy a hacer un párrafo inicial. Acá está el párrafo inicial, que hago exactamente lo mismo. Yo paso el párrafo inicial a la matriz, pero leo, identifico qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? El contexto, ¿en qué contexto estamos trabajando? ¿Quién me cuenta? ¿Este caso de qué contexto es? Educativo. Educativo. ¿Y qué enfoque vamos a trabajar? A ver, por aquí pido la opinión de Elizabeth. Elizabeth, así no tengas micrófono, escribe. ¿Qué enfoque vamos a trabajar? Nubia, ¿qué enfoque vamos a trabajar? No, Elizabeth, el enfoque no es educativo, ese es el contexto. Nubia, ¿qué enfoque vamos a trabajar? Bueno, conductual, gracias Nubia. Sandy, ¿qué enfoque podríamos trabajar? No, ok. Bueno, nos quedamos entonces con el conductual de Nubia, pero no solamente existe el enfoque conductual, ¿cierto? Hay muchos enfoques en la psicología. Entonces ustedes pueden trabajar con cualquier enfoque. Hablamos de conductual, cognitivo, ¿sí? Pero no me coloquen todos estos. Usted escoge uno de los enfoques y coloca aquí solamente en grupo. En grupo ustedes van a escoger el enfoque con el que van a trabajar, ¿cierto? Y entonces digamos que ustedes me van a trabajar, no sé, sistémico. Pongamos que van. Entonces, un enfoque sistémico. Insisto, es una decisión de grupo el enfoque con el que vayan a trabajar. El contexto es contexto educativo. ¿Listo?
Luego vamos a los personajes. Entonces, por aquí tenemos los personajes. Entonces tenemos a Cristian, a Luciana, a Sofía, ¿cierto? Entonces los vamos a pasar acá. Ay, perdónenme. Entonces aquí Luciana. Samuel, David y Lina. Se puede decir aquí enfrente que él es el niño de 8 años, la psicóloga, creo. Luciana, la docente. Luciana, docente, Sofía, psicóloga, Samuel, coordinador, y David y Lina, los padres. Entonces, miren, entonces ahí quedaron los personajes que están en el mismo caso. Miren, usted ya no me tiene, usted solamente me está pidiendo personajes, no me está pidiendo que me los describa, ¿cierto? Entonces usted puede colocar solamente, así como yo hice, quiénes son los personajes del caso. El cuerpo del caso, entonces yo me voy a buscar el cuerpo del caso, ¿cierto? Y aquí aparece el cuerpo del caso, ¿sí? Entonces establece un motivo de consulta, una evaluación, una evolución, una descripción del problema, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el cuerpo del caso, que es el punto 6. Fíjense cómo es grandote, ¿cierto? Ese cuerpo del caso es todo esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer absolutamente todo lo que tiene el cuerpo del caso. Entonces hasta aquí iría el caso y yo lo coloco. Grandote, ¿no? La información de apoyo. Entonces aquí tengo yo mi información de apoyo. Entonces copio la información. Esta matriz es súper fácil de hacer, ¿cierto? Que viene lo difícil. Entonces, ¿qué es lo difícil? Que en grupo usted decida cuál es su enfoque y que coloquen las referencias que usted ha consultado, ¿sí? Si usted consultó todas estas, pues las vuelve a colocar acá. Pero si consultó otra referencia diferente a la que nosotros les suministramos, pues usted la dejará acá, ¿cierto? Y las observaciones. A partir de la lectura del caso, ¿qué observaciones le merece a usted para apoyar, ayudar, acompañar, mejorar, no sé, el caso que nos están mostrando? ¿Cierto? Entonces, estos 3 cuadros, que es el enfoque, las referencias consultadas y las observaciones, son lo que ustedes tendrían que desarrollar, lo que ustedes tendrían que pensar como equipo, como grupo de trabajo para desarrollar la matriz. ¿Listo? Preguntas de la matriz hasta ahí. Entonces, bueno, creo que no sé, creo que no hay preguntas. ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante, chicos? Chicas? El día sábado yo les cité a un CIPAS de enfoques y contextos, porque quiero que les quede claro cuál es la diferencia del contexto, cuál es la diferencia del enfoque, ¿sí? Y que a partir de ahí usted reconozca o tenga una opción de decidir qué enfoque va a usar para trabajar su caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enfoque que usted decida tener es que usted va a construir este formulario, ¿sí? Este formato de cuestionario de entrevista y va a tener presente las fases de la entrevista, ¿cierto? Entonces aquí facilito, ¿cierto? Les piden el nombre del caso, entonces yo me voy a devolver al caso y voy a volver a copiar el nombre del caso. El contexto, ¿en qué contexto estamos? Educativo, ¿cierto? El nombre del entrevistado, que se llama
Cristian. Cristian no, creo que los entrevistados son otros. Ya leemos el caso, ¿cierto? Y empezamos a hacer la fase inicial. Recuerden que les acabé de explicar las fases de la entrevista, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer 3 preguntas para establecer esa fase inicial. Quitemos a Cristian de aquí. ¿A quién le están haciendo o a quién debemos hacerle la entrevista? ¿Cierto? Entonces voy a hacer la lectura del Sería caso. David y Lina, sí, para las preguntas los padres, ¿cierto? Ok, sí señora, a David y Lina. Entonces, aquí vamos a David y Lina, que están establecidos dentro del caso, que les hacen una entrevista por cámara de GESEL para obtener más información respecto a lo que nos comentó la psicóloga, ¿cierto? Entonces, en el párrafo inicial dice que se presenta un caso que se aborda desde el contexto educativo, en el que se exponen diversas problemáticas relacionadas con los trastornos del lenguaje que se encuentran presentes en el trastorno de déficit de atención, con presencia de hiperactividad e impulsividad en un niño de edad escolar. Y el contexto del caso nos dice que Cristian es un niño de 8 años que se encuentra en el grado segundo de primaria en una institución educativa pública. El niño presentaba temprana dificultades en la producción del habla, evidenciando un uso de vocabulario poco comprensivo y expresivo, con un nivel inferior al esperado para su edad cronológica. La docente refiere su preocupación ante las dificultades que presenta actualmente Cristian en el aula de clase a la psicóloga de la institución educativa y al coordinador académico de la institución educativa, entre las cuales refieren que el niño evidencia dificultades en la discriminación auditiva, con poco seguimiento de instrucciones, dificultades en el lenguaje y la comunicación de tipo semántico, uso de un vocabulario a nivel inferior poco comprensivo y expresivo y errores en la evocación de palabras. Dificultades de tipo pragmático, dificultad para interpretar las señales sociales no verbales, falta de escucha activa, exceso de verbalizaciones, le cuesta respetar el turno y no establece conversaciones prolongadas, puesto que no escucha a sus pares ni docentes, así como dificultad para tener fija su atención en las actividades a realizar y en la información socializada en el aula de clases, distrayéndose y distrayendo a sus compañeros con frecuencia. Además presenta conductas impulsivas. Se hace necesario el uso de recurso de cámara de GESEL a los padres por parte de la psicóloga de la institución educativa y o a las personas pertinentes con el fin de indagar a profundidad los aspectos pertinentes que permitan la comprensión de la problemática presentada por el niño y las diferentes propuestas de solución desde la aplicación de diversas disciplinas del caso presentado. ¿Sí? Después entonces nos muestran los personajes. Entonces tenemos al niño de 8 años extrovertido con capacidad de interactuar con sus compañeros de clase y establecer dinámicas de grupo acordes a su edad, con dificultad en la atención, hiperactividad, impulsividad en el desarrollo de actividades propias del ámbito escolar. Luciana, que es la docente, que es una mujer de 40 años de edad, con 12 años de experiencia en el rol docente, comprometida con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, responsable, proactiva, dispuesta a contribuir en la implementación de estrategias metodológicas que aporten a dar solución a las dificultades presentadas en el aula de clase por parte de sus estudiantes. Sofía, que es la psicóloga, que viene siendo el papel que ustedes van a desempeñar en la Cámara de GESEL, mujer de 33 años de edad, con amplia experiencia en el área educativa, participando en programas de formación del Ministerio de Educación Nacional y vinculada como asesora psicosocial en instituciones educativas de educación inicial, básica, primaria y secundaria. Profesional de psicología que brinda apoyo especializado en las problemáticas de aprendizaje y comportamientos remitidas por los docentes, padres de familia, niños, niñas y adolescentes que recurren al servicio de orientación escolar, promoviendo de esta manera el desarrollo a nivel cognitivo, psicosocial, afectivo, psicomotriz de los estudiantes vinculados a la institución educativa. Samuel, coordinador académico, hombre de 38 años de edad, con 6 años de experiencia en el cargo, con altas capacidades en la resolución de conflictos, toma de decisiones, habilidades socioemocionales, responsabilidad y compromiso en el desarrollo de las actividades estipuladas de acuerdo a los lineamientos institucionales. David y Lina,
que son los padres de Cristian. David es hombre de 27 años de edad y Lina, madre del niño, tiene 25 años de edad. Ambos padres son profesionales. El padre del niño se desempeña como ingeniero electrónico en una empresa de telecomunicaciones y la mamá actualmente se desempeña en el cargo de arquitecta en un proyecto liderado por la alcaldía del municipio donde residen. Y vamos al cuerpo del caso, ¿cierto? Entonces tenemos al niño Cristian, que nació en el 2015 en Santiago de Cali, que tiene 8 años, que es estudiante y está en segundo de primaria. Y el motivo de consulta son dificultades atencionales del lenguaje y la comunicación por parte de Cristian en el aula de clases, identificadas por parte de la docente y reportadas a la psicóloga y coordinadora académico de la institución académica, así como a los padres, ¿sí? Entonces vamos a la evolución del caso. Es posible mencionar que el niño ha sido diagnosticado con TDAH combinado presentado a temprana edad dificultades en la producción del habla, evidenciando un uso de vocabulario poco comprensivo y expresivo con un nivel inferior al esperado para su edad cronológica, lo cual afecta algunos aspectos de su rendimiento académico y sus relaciones interpersonales. Su presentación personal es adecuada para una persona de su edad, se encuentra orientado en espacio y tiempo y evidencia disposición y colaboración en las actividades en el aula. No obstante, se distrae con frecuencia con los estímulos del entorno. Se evidencia coordinación y sincronización de movimientos, una adecuada postura en mesa que no supera los 5 minutos de su atención, por lo que se debe de recurrir con frecuencia a recordar la consigna de trabajo y respuestas motoras acertadas según la necesidad de instrucciones dadas. Presenta buena fluidez al hablar, no obstante su lenguaje es espontáneo. Se ve limitado en algunos momentos de la conversación por la falta de evocación de palabras y por el uso limitado de su vocabulario. Requiere de señalamiento y de reformulación de preguntas para obtener la información deseada. Su estado de ánimo es constante en relación a las temáticas planteadas, mostrando en algunos momentos impaciencia relacionada con la culminación de tareas. Se observa poca actividad física y desvinculación a las dinámicas deportivas y tareas extracurriculares, y dificultad en las relaciones interpersonales que establece con sus pares y docentes. Es posible que presente transgresión en cumplimiento de las normas de los diferentes contextos en donde se desenvuelve. ¿Sí? Hasta ahí, díganme quién pudo dar esta evolución del caso, esa parte de la evolución, de quién es ese relato. ¿Quién pudo hacer ese relato? ¿El observador? No. ¿Quién relató eso? ¿Quién contó eso que está en la evolución? Acuérdate que tenemos unos participantes, ¿cierto? Unos personajes. ¿Quién crees o quién creen ustedes de estos personajes que fue quien relató esta evolución? Pues sería la profesora, porque pues dice que ella mira el tiempo también en la concentración que tiene el niño, que son 5 minutos, ¿verdad? Pues podría ser los gentes de la institución. Podrían ser los docentes, pero también estamos hablando de que el niño ha sido diagnosticado con TDAH. Quiere decir que esta información inicial no la están dando los padres, ¿cierto? Entonces tenemos que ir identificando qué información nos da la docente, qué información nos dan los padres. Dentro de estos antecedentes familiares, ¿sí? Los únicos que nos pudieran dar estos antecedentes familiares pues son los padres, ¿cierto? Entonces, familia nuclear compuesta por padres profesionales constituidas por papá David de 27 años y mamá Lina de 25 años. Los padres del niño realizan sus actividades laborales en la jornada laboral estipulada por las instituciones en las que se encuentran vinculados y disponen de su tiempo libre para compartir con el menor en casa y ayudar en las actividades académicas. Tareas a desarrollar en casa. Se evidencia una adecuada relación de pareja, ¿cierto? Compromiso y responsabilidad en su rol cuidador y protector como padres del menor. En ocasiones el niño recibe el cuidado de sus abuelos maternos y paternos. En los casos en los que ambos padres deben cumplir con una jornada laboral extensa, no se evidencian relaciones conflictivas a nivel familiar. Antecedentes familiares patológicos. No se registran antecedentes físicos que constituyan la problemática presente del niño, sin embargo se evidencian rasgos relacionados con TDAH a nivel familiar, siendo posible un factor de incidencia hereditaria.
¿Quién da esta información? ¿Quién nos estaría dando esta información de antecedentes patológicos? Profesional. No. Bueno, o sea, eso al profesional me imagino que se lo dan los padres, ¿cierto? Los padres. Pero quien lo escribe, sí, pero no, quien lo relata, ¿no? Quien lo relata es un psicólogo, sí, Livia. Ajá, ok. Pero esta información, ustedes lo que tienen que interpretar es quién la da, qué participante o qué personaje está emitiendo esta información. Ah, ok, ahora sí. ¿Cierto? Pues los padres, eso lo dan los padres. ¿Sí? ¿A quién se lo da? A Livia, que es la psicóloga que los está entrevistando. ¿Cierto? Sí, señor. Ok, entonces, claro, hasta ahí. Cristian nació por parto natural, sin complicaciones en el proceso de gestación de la madre, ni en el parto. A temprana edad se evidenció dificultades en la producción del habla, con un nivel inferior al esperado para su edad cronológica. No obstante, es importante mencionar que se evidencia progreso, su ritmo de sueño y de alimentación es acorde a su edad y los estándares establecidos por la OMS. Área afectiva intrapersonal. A nivel afectivo intrapersonal se observa la capacidad de expresar sus intereses, gustos, pensamientos, sentimientos y emociones y una constante necesidad de generar intercambios afectivos por parte de las personas que lo rodean. Se ve alterada su dinámica relacional en el poco control de turnos en las conversaciones que establece con los otros, queriendo imponer sus ideas a sus compañeros y adultos. ¿Sí? ¿De dónde sacamos esta información del área afectiva interpersonal? ¿O de dónde la sacó el psicólogo que redactó este caso? ¿A quién observaron en esa parte? ¿No? A Cristian. Esto es una conducta de Cristian, ¿sí? Es un comportamiento de Cristian. Entonces, en el área académica, a nivel cognitivo, el niño evidencia alteraciones en sus funciones atencionales, tendencia a distraerse con facilidad, poca concentración, dificultad para realizar trabajo en mesa. Se observan dificultades en sus procesos perceptuales de tipo auditivo, sin embargo, los procesos perceptuales a nivel visual, visoespacial, etc., no presentan alteraciones. Sus funciones cognitivas superiores, flexibilidad cognitiva, abstracción, organización, explanación, introspección y juicio, en ocasiones se ven alteradas, especialmente aquellas que requieren del seguimiento de una consigna de trabajo. Su locución oral presenta dificultades especialmente de tareas somáticas y pragmáticas. ¿Sí? Esta información, la mayoría la suministró la docente, ¿cierto? Y dentro de los hallazgos, ¿perdón? ¿Alguien pregunta? Ok, sigo. Dentro de los hallazgos, entonces nos van a seguir contando muchas cosas, ¿cierto? Dice acá abajo, para no leerles el resto, en el desarrollo de la entrevista en la Cámara de GESEL se espera poder indagar otros aspectos biopsicosociales que consideren importante abordar y tener en cuenta en el análisis de los principales indicadores que inciden en la expresión y comprensión del lenguaje y la comunicación por parte del niño y su afectación en el rendimiento escolar, así como en todos los ámbitos del desarrollo del niño a través de la formulación de preguntas pertinentes. Igualmente, la comprensión del caso desde diferentes miradas conlleva a identificar una posible ruta de acción a una propuesta de intervención que dé solución a las problemáticas expuestas en el presente caso a partir de unos referentes teóricos que avalen la intervención psicoeducativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuestionario? Basándonos en la lectura que tuvimos del caso y que vamos a entrevistar a David y Alina y que probablemente Cristian esté dentro de la consulta, ¿sí? Vamos a tener que hacer un proceso de observación, ¿sí? Vamos a trabajar con David y Lina, ¿cierto? O con alguno de los dos. Entonces yo voy a empezar a hacer preguntas en cada una de las fases, ¿sí? En la fase inicial, que era la fase de rapport, ¿qué pregunta pudiera hacer inicialmente? ¿Sí? Para eso tengo que tener presente el enfoque. ¿Por qué? Porque el enfoque me va a dar una guía
de cómo yo puedo establecer la pregunta. Si yo hago preguntas a nivel del enfoque sistémico, estoy hablando de la relación familiar que tienen estas tres personas, ¿cierto? Entonces, yo puedo preguntar. Clima. De esa manera yo establezco un proceso de rapport. ¿Sí? Ay, perdónenme. ¿Cómo les parece el clima? Entonces yo hago un proceso de rapport. ¿Qué otra pregunta pudiera hacer para hacer rapport, para entrar en ese proceso de confianza? ¿Quién me ayuda? Elizabeth, ¿me ayudas? Patricia, de pronto Juliana. ¿Quién me ayuda con la pregunta que podría plantear acá en segunda? De acuerdo a lo que vimos de las fases de la entrevista. Entonces nos devolvemos a la fase de la entrevista, que es la primera, ¿cierto? Entonces yo saludo, me presento, ¿cierto? Como quiere que le llamemos, pero pues como están los dos, podemos llamarles papitos por el nombre, ¿cierto? Los datos personales, ¿sí? Nunca olviden el consentimiento informado, pero pues eso no iría dentro del proceso de rapport, digamos dentro de las preguntas. Entonces, podríamos escribir aquí a partir del de de sí, acuérdense que yo tengo que comentar el objetivo de la entrevista, ¿sí? Digamos, podríamos aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué otra cosa pudiéramos preguntar ahí para hacer ese proceso de rapport? Podríamos acá entonces decirle, ¿me puede? Cristian, hoy, por ejemplo, ¿sí? Y hacemos un proceso de rapport. Recoger información. Acá ya empezamos a adentrarnos en la fase de desarrollo, empezamos a adentrarnos en el caso, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas podría ser, a ver, lo que yo quiero es que ustedes piensen, ¿qué preguntó el psicólogo que hizo este caso para recoger esta información? ¿Sí? Entonces, para, por ejemplo, saber que tenía diagnosticado TDAH combinado, ¿qué preguntó? ¿Sí? Por ejemplo, el niño ha sido
alguna enfermedad, ¿sí? Podrían contarnos, ¿sí? Los papitos podrían contarnos cuál enfermedad tiene el niño, ¿cierto? O podremos hacer una pregunta, no sé, sugerente. La docente ha comentado. Relatar ahí. ¿Cómo es el comportamiento en casa? O también podría ser que se han notado últimamente algún comportamiento ¿Sí? diferente, ¿sí? En el niño. Diferentes en Cristian, ¿cierto? Lo que yo quiero que ustedes piensen, ¿qué preguntó el psicólogo que diligenció este documento? ¿Sí? Para recoger esa información. ¿Qué le puedo preguntar a los papás de Cristian para poder recoger esa información? Y de esa manera ustedes van a diligenciar este formato de cuestionario de entrevista, porque este formato les va a llevar a construir este mismo documento del caso, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a preguntar, por ejemplo, esto de la flexibilidad cognitiva, si usted le pregunta al papá, ¿usted sabe si el niño ha evidenciado si tiene flexibilidad cognitiva? Y el papá va a decir, ¿eso qué es? ¿Cierto? Entonces yo puedo hacer preguntas, ¿sí? Puedo hacer, por ejemplo, una pregunta situacional, buscando que me cuenten qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa a Cristian en su casa, que lo contrasto con lo que le pasa a Cristian en el colegio, que fue lo que nos comentó la docente, ¿cierto? Entonces, a partir de eso que nos comentó la docente y a partir de toda la información que yo tengo en este caso, voy a empezar a hacer preguntas que me lleven a tener estas respuestas, ¿sí? Entonces, la mamita puede decir, no, sí, es que el niño desde los 2 años empezó a presentar dificultades para moverse, dificultades para hablar, de pronto le hicieron, no sé, tuvo un golpe, pero nació bien, ¿sí? Mira, preguntaron esta, nació por parto natural, sin complicaciones en el proceso de gestación ni en el parto, ¿sí? Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, acá en el desarrollo, yo puedo preguntar, por ejemplo, cuando su hijo nació por parto natural, ¿sí? Eso me da información. ¿Ha estado hospitalizado? ¿Ha sufrido golpes? Preguntas fuera del caso, ¿sí? Chicos, lo que quiero es darles un ejemplo de cómo usted estructura este cuestionario que lo lleve a las respuestas que ya tiene el caso, a la información que ya tiene el caso, ¿cierto? Aquí en este desarrollo usted puede preguntar el control de esfínteres del niño, cuándo empezó a hablar, cuándo empezó a gatear, cuándo empezó a caminar, bueno, todo lo que usted quisiera preguntar, ¿cierto? Siempre y cuando pues lo podamos evidenciar en el caso, porque el mismo caso nos tiene que dar la respuesta, ¿sí? ¿Me hago entender respecto a este cuestionario? Sí, profe. Sí. Entonces, O sea, lo primero es en es leer el el caso. anexo 2 es ver definitivamente ver bajo Sí, qué, bajo uh-huh. qué, ¿cómo se llama? Ay, Primero, ¿bajo qué enfoque van bajo a qué trabajar? enfoque vamos a trabajar, porque pues de acuerdo al enfoque, pues es que se va a desarrollar las preguntas también. Ajá, sí, porque yo necesito que el enfoque me ayude a recoger información, ¿cierto?
Y después de eso yo tengo que plantear preguntas que me lleven a recoger la información. Por ejemplo, aquí dice, su ritmo de sueño y alimentación es acorde a la edad y estándares establecidos. Entonces yo puedo preguntar, ¿el niño duerme bien? ¿Cuántas horas duerme? ¿Come bien? ¿Qué tipo de comida consume? ¿Sí? Y de ahí yo pudiera establecer estos estándares de la OMS, ¿cierto? Por ejemplo, eso sería una de las preguntas. Dice, entonces, si cuando yo pregunto si sufre de alguna enfermedad, dice, no, y algún familiar tiene alguna enfermedad, entonces dice, sí, un tío sufre de TDAH, entonces, puede ser que el niño pueda estar teniendo. Entonces yo llego a hacer un proceso de hipótesis, ¿cierto? Mire, estamos en la etapa de la hipótesis, en esta etapa de desarrollo estamos en la etapa de hipótesis, donde preguntamos y preguntamos, indagamos para poder recoger la información, ¿cierto? Por ejemplo, acá ha notado que el niño se distrae con facilidad cuando hace las tareas, entonces la mamá puede decir, ay, si él está viendo televisión, está escribiendo, está corriendo, no dura sino un minuto atento a lo que está haciendo y se va, como que no le gusta estar sentado, le gusta estar corriendo, empuja a los compañeritos, habla mucho, si le pido que se calle no lo hace, sí, cosas como esas, fíjate. Y todo eso está dentro del contexto del caso, ¿sí? Entonces, a partir de que ustedes lean el caso también, pueden construir las preguntas, estas preguntas. Si usted no conoce el caso, si usted no ha leído el caso, pues las preguntas que construye aquí, pues van a estar perdidas, porque van a obtener de pronto otra información que no es la que está ahí, ¿cierto? En las preguntas de cierre, entonces, ¿qué preguntas yo podría hacer, plantear a partir de eso? Acuérdense que en el cierre vamos paulatinamente dando un adiós, ¿sí? Hacemos unas conclusiones. ¿Qué podría ser una pregunta de cierre? Una puede ser, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, en la entrevista, evidencio que Cristian muestra síntomas, tal cosa, ¿cierto? Razón por la cual, ¿sí? Ante un tratamiento, si es el caso, ¿no? ¿Sí? Yo explico porque el niño muestra esto, que lleva a, ¿cierto? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por ejemplo? Esa podría ser una. Yo no quiero que copien tal cual lo que yo les estoy diciendo porque me pasó en el CIPAS anterior y después vi todas las actividades casi con lo mismo que les expliqué. ¿Sí? Les estoy dando un ejemplo para que ustedes tengan claridad de qué es lo que tienen que preguntar. ¿Sí? En el cierre, si fue puede ser. Vista. ¿Sí? Eso es un ejemplo como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que... ¿Sí? ¿Claro, claro para todos? ¿O tienen alguna pregunta? Patricia, tienes la manita levantada, dime.
tú me escribiste acá, ¿se podría preguntar sobre la atención? Sí, claro que sí. Si tú ves que algo te lleva a preguntar si el niño presta atención, si está atento a alguna circunstancia, si hay cosas que lo distraen y él pierde su atención, sí, claro que sí. Sí, porque tienes que basarte pues en lo que dice el caso, ¿cierto? Y entonces, en principio, por ejemplo, la psicóloga decía que el niño, a ver, por acá, eh, decía por ahí que se distrae con facilidad, que tiene dificultades en la producción del habla. Bueno, nos toca volver a leer, bueno, pero en lo poco que leímos del caso, que casi lo leímos todos, y tiene procesos también de atención, ¿sí? Entonces, claro que sí, Patricia, lo podrían preguntar también, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí en el cierre se podría, por ejemplo, también colocar, por ejemplo, si consideran ellos algún apoyo que sea más beneficioso para el niño. ¿No sería bueno esa como cierre también para que pues uno pueda, pues cuando uno está en un caso ya mirar también esa parte para el apoyo? Si tú lo vas a remitir, sí. O si ellos, qué es lo que tú, haz tú la pregunta. Por ejemplo, ¿qué apoyo consideran que sería como más beneficioso? ¿O qué apoyo esperan ellos recibir que sea beneficioso para Cristian, para el niño? Bueno, En el eso proceso, por ejemplo, en el proceso educativo, o sea, para que de pronto uno le abra como el panorama como uno como el profesional, ¿no? ¿No se podría tener en pero cuenta eso? más, sí, pero tú tendrías que contextualizar, ¿cierto? Desde el colegio, por ejemplo, desde el apoyo, ¿sí? Apoyo en. ¿Le parece adecuado? Podría ser otra, se comprometería el proceso, ¿sí? Pero tú tendrías que contextualizar, Ok, porque muchos de los padres no saben cuáles son los la institución educativa, ¿sí? Entonces por eso no podría ser la pregunta como que ¿usted qué quiere que hagamos? Sino que nosotros como psicólogos educativos le decimos nosotros podemos ayudarle en esto, pero necesitamos su compromiso. Usted se comprometería a que el niño trabaje esas actividades, ¿sí? Por ejemplo. ok. Ok, aquí Elizabeth me había escrito una de las preguntas, ¿el menor cuenta con algún diagnóstico previo? Sí, puede ser, ¿cierto? Lo había por aquí, dejémoslo. Por aquí en alguna parte preguntamos sobre diagnósticos, ¿cierto? Aquí en enfermedad. Voy a hacer la que nos está diciendo Elizabeth. Algo sobre la personalidad del niño, dice Patricia. Puntualmente sobre qué, Patricia, establece la pregunta. Elizabeth hace una pregunta muy chévere también para la etapa de rapport, para la etapa inicial. Les fue fácil llegar hoy acá, entonces vamos a dejarla por aquí para que nos quede también como ejemplo. ¿Sí? Esa podría ser otra. Ok. Patricia, ¿se puede hacer preguntas sobre cognitivo básico, sensibilidad, memoria, percepción? Sí, plantea una pregunta, Patricia. Escríbeme la pregunta ahí en el chat. ¿Quién más quiere plantear preguntas para que nos quede claro? Entonces recuerden, les vuelvo a recordar, en la fase inicial del cuestionario ustedes hacen etapa de rapport donde dan la bienvenida, donde establecen confianza con el consultante, hacen un proceso de empatía. En la etapa de desarrollo hacen todas las preguntas, ¿cierto? Aclaran el motivo de consulta y a partir de ahí empiezan a desarrollar todas las preguntas que requieran
para plantear la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis del caso? Establecer que el niño está en un tratamiento o padece o tiene síntomas específicos de TDAH, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo importante es que ustedes consulten las referencias bibliográficas? Porque pues ustedes van a identificar puntualmente cuáles son los síntomas del TDAH, porque muy seguramente dentro del caso no están todos los síntomas, ¿sí? Pero ya ha sido diagnosticado con esta patología. Entonces nosotros como psicólogos necesitamos tener claridad en cuáles son los síntomas, los signos y síntomas de esta patología para identificar y para poder plantear una hipótesis adecuada en esta etapa de desarrollo. Entonces yo hago preguntas que me lleven a identificar la patología. Y las preguntas que estoy haciendo se las estoy haciendo a los papás de Cristian, porque a Cristian solamente lo puedo observar, ¿sí? En su conducta, como le sucede a la profe. Entonces, digamos que ustedes a Cristian no le pueden llegar a preguntar, venga, ¿y es que usted por qué se distrae? Pues porque no tiene claridad de por qué lo hace. ¿Usted por qué no habla rápido? Pues tampoco, ¿sí? O ¿usted por qué no tiene un lenguaje comprensivo? Y el niño va a decir, pues, si no comprendo, no tengo lenguaje comprensivo, pues bueno, lo que usted me está preguntando, ¿cierto? Entonces, en esta parte usted recoge toda la información para plantear la hipótesis, que es la etapa de desarrollo, y en la etapa de cierre es cuando usted ya cierra la sesión, establece si hay alguna pregunta, establece el tratamiento, plantea de pronto una nueva sesión, ¿cierto? Hace preguntas respecto a si quedó claro o no lo que vamos a hacer o lo que les están comentando al consultante, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? A ver por aquí. Ok, muy bien, Patricia. Voy a copiarles esta pregunta que hace Patricia para que la tengan presente acá en la etapa de desarrollo. Perdón, que se me perdió la etapa de desarrollo. El niño recuerda fácilmente los sucesos del día anterior. Bueno, podríamos. Nos lleva a identificar síntomas de TDAH, pues entonces sería óptimo que preguntáramos cosas como esas. Por esta también podría ser. Ojo que son enfocados a lo que dice el caso, ¿no? Yo las copio acá. Cristian siente los cambios del clima como el frío o el calor. Entonces, bueno, dependiendo de lo que... Ok, sobre sensibilidad. Muy bien. Entonces, ¿qué está evaluando Patricia? Todos los procesos cognitivos, ¿cierto? Entonces ella hace diferentes preguntas para evaluar los procesos cognitivos del niño y evidenciar que pues o tenga TDAH o tenga algún proceso de retardo, retraso en el desarrollo de alguna de sus habilidades, ¿cierto? Entonces, eso podría ser dentro de las preguntas que hace Patricia. Gracias, Patricia. ¿Alguien más que quiera aportarnos o si tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, ok. Así las cosas, entonces yo espero que pues les haya quedado claro todo el proceso para el desarrollo de la actividad. Yo quiero que tengan claridad en algo y es que para el proceso de la cámara de GESEL ustedes tienen que tener este cuestionario muy bien hecho, ¿sí? Porque cuando vayamos a hacer el ejercicio uno de ustedes va a ser el psicólogo y 2 personas van a ser el papá y la mamá de Cristian. Entonces ustedes tienen que hacerle este cuestionario a esa persona que haga el ejercicio de consultante y hacer las preguntas para que esa persona les dé respuestas y ustedes puedan formular hipótesis, ¿sí? A partir del caso que estamos presentando, que es este de Cristian, en contexto educativo. No paro de hablar, no escucho, me distraigo, no me comprendo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aprenderse muy bien el caso, estudiarse muy bien el diagnóstico para que cuando hagan el ejercicio en cámara de GESEL, pues sea un ejercicio de aprendizaje y de comprensión frente a lo que
se enfrentan ustedes como psicólogos. Bueno, ¿preguntas? Ok, ninguna. Entonces, pues yo les agradezco por la asistencia. Yo hago la grabación, pues comparto la grabación del CIPAS en el foro para que pues sea de aporte y de ayuda para el desarrollo de su actividad. Bueno. Muchas gracias, tutora. Muy provechoso. No lo necesito.